Perfecto, buenos días. Hola, hola, buenos días. Muchas gracias por asistir, por conectarse. El día de hoy vamos a abordar un tema, como ya lo pudieron visualizar, sobre lo que es la ansiedad, amigo, ¿no? Sí, claro. Y precisamente sobre la ansiedad, ya estaba yo ansioso porque se llegara el día. Vamos a estar en algunos momentos de lo que es el conversatorio, vamos a estar revisando lo que serían sus comentarios, sus dudas. Entonces, pues vamos a darle, amigo. ¿Te has sentido ansioso últimamente, amigo? No, he bajado mis niveles de ansiedad. Ok. Pero sí, que sí me han dado ataques de ansiedad. Sí me han dado ataques de ansiedad. Bueno, yo les comparto, no es el objetivo del conversatorio, pero así como Lalo, digo, yo también me he visto en momentos donde me encuentro ansioso, y a mí normalmente me llega cierta ansiedad en la noche. En la noche, ya que voy a descansar, o en algún momento me pasó, sí. Empiezo yo a sentir como esa necesidad de tronarme, no sé, el brazo, el tobillo. Los huesos, mira nada más, qué interesante, Entonces, pasa, sí, pasa realmente. Hay momentos en donde, ¿por qué comentamos esto? Porque hay momentos en donde todos experimentamos ansiedad. Y cosa interesante, la ansiedad como un síntoma es el emisario de un mensaje, ¿estás de acuerdo? Sí. ¿No? Sí. Pero también quiero comenzar este conversatorio con el siguiente planteamiento, amigo. La ansiedad como síntoma se normaliza porque realmente es algo que todos experimentamos, pero también no se trata. Y entonces la ansiedad ya como un trastorno, la ansiedad ya a lo mejor llevada a otros niveles, ahí ya podemos estar hablando de una complicación. Y también hay muchas de las ocasiones que ya esto está normalizado, ¿no? Y eso es preocupante porque realmente los niveles de ansiedad que manejamos en muchos aspectos son altos, ¿vale? Y junto con ello pues, tendríamos que hablar a lo mejor de ser resilientes y cosas así. Pero la ansiedad es precisamente algo que ataca a la mayoría de la población, hombres y mujeres. Ahorita ya tenemos ahí el dato interesante de que hay algunos que los ataca un poquito más, ¿verdad? Pero al final del día es algo normal pero preocupante, ¿no? Por eso estoy ansioso por escucharte. Ahora sí que de las sabritas. Mira, déjame, a mí me encantan, tú me conoces, me encantan las palabras. Y estuve investigando cuál era la raíz etimológica de ansiedad. Y ansiedad tiene una raíz etimológica en la palabra ansietas, que significa preocupación, miedo, aflicción. ¿Sí? Okay. Es que estamos afligidos. Cuando la leí dije, pues esto no me soluciona absolutamente nada. Y yo dije, bueno, ¿a qué se parece la ansiedad? ¿No? Incluso hasta dije, bueno, pues hasta se parece a la ancianidad, ¿no? Y entonces dije, bueno, creo que la raíz etimológica de la palabra ansiedad no me ayudó nada. Y dije, déjame darle un significado a la palabra. Y entonces dije, bueno, ansiedad efectivamente tiene que ver con la preocupación, con el miedo, con adelantarnos al futuro, a un tal vez. Y ese tal vez es el que nos lleva a la desgracia, ¿no? Porque estamos pensando en algo que no está sucediendo. Es correcto. Entonces yo me dije, bueno, cuando nos enfrentamos a un miedo real, nosotros tenemos nuestras distintas
Bueno, estas 3 distintas formas de enfrentarnos a ese miedo, a ese peligro real que nos está sucediendo. No sé, el ataque de un tiburón blanco, ¿no?, en el mar, ¿no? Y entonces, pues nadas más rápido que el tiburón, huyes. No. Bueno. Pensé que me estabas preguntando, así que dije no. O lo atacas. Ajá. Pues también me vas a decir, pues no. No. De hecho, no me veo ni en el mar. O me paralizo y no hago nada. Y me hago como el que no veo, no siento, no escucho, incluso que ni el tiburón me está viendo. Como el mono Fabián. Como, ajá, exactamente. Entonces dije, bueno, sí, efectivamente ese pasa con un miedo real, pero en la ansiedad lo que hace es que tu cerebro crea un peligro imaginario. Yeah. Y entonces ese peligro imaginario es el que hace que tu cerebro comience a crear formas de defenderte ante él. Pero o sea, si yo estoy aquí y pienso que me va a atacar, o sea, aquí en este lugar, y pienso que me va a atacar un tiburón blanco, pues mi mecanismo de defensa de ataque, ¿a quién ataco? Claro. Es imaginario. El mecanismo de defensa de huir, ¿a dónde huyo? Pues si no lo estoy viendo, a donde yo me vaya va a seguir el miedo conmigo. Y entonces el mecanismo que utilizo es la parálisis. El quedarme sin hacer absolutamente nada e inmóvil. Y entonces dije, bueno, eso creo que es lo que yo podría decir que es la ansiedad. Es un miedo imaginario que te paraliza. Muy bien. Desde luego es un miedo en el futuro basado en tus experiencias pasadas. Sin embargo, amigo, a mí me gustaría, en abono a lo que tú dices, comentarles, platicarte, que la ansiedad es romper con el equilibrio. Voy a poner un ejemplo. Tiene que ver mucho con el hecho de que no haya un satisfactor, como tú lo dices, presente. Y precisamente nuestra psique, nuestra mente, nos comienza a dejar ver precisamente lo que te comentaba al principio, ese síntoma de incomodidad, que tiene un increchendo, que tiene obviamente esta situación donde evoluciona, donde va obviamente subiendo de nivel. Esto en algún momento dado, ya por ahí el señor padre de la psicología decía a través de la teoría de las pulsiones, fíjate muy bien el ejemplo que ponía. Bueno, él no lo ponía, ¿no? Pero decía, estás tú en un estado de equilibrio y ese estado de equilibrio se ve alterado porque tienes un registro de una necesidad, ¿no? Y te decía, o te dice el ejemplo, imagínate que estás viendo la televisión o estás en tu casa y comienzas a experimentar, en este caso, sed, ¿no? Entonces, la sed tiene una fuente, ¿no? O un origen como tal, y a lo mejor lo experimentas en lo que sería tu boca, en lo que sería tu garganta. Inmediatamente después, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vas a dejar que esa necesidad se incremente a tal punto en donde te motive a ti a pararte para ir a buscar un vaso de agua. Sin embargo, una vez que ese ímpetu ante la necesidad crece, tú ya empiezas empiezas a experimentar ansiedad, ¿no? Si en algún momento dado te levantas y vas a la cocina, vas al lugar donde normalmente acumulas o depositas el agua y te das cuenta que no está, en ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Vas a buscar cómo compensarla, ¿sabes? Ahí es donde ya empieza a entrar en juego nuestra mente, nuestra psique, porque empieza a compensar la necesidad. Y si tú dices, bueno, abro la heladera, abro el refrigerador y lo que veo es un jugo, ojo, el satisfactor original que era el agua no está. Pero tú engañas, compensas de alguna manera y lo que vas a hacer es precisamente decir, pues me bebo un jugo, me bebo una soda, ¿no? Entonces ahí en esa compensación disminuye tu ansiedad, ¿sí? Sin embargo, el satisfactor original no está presente, ¿no? Y de aquí, para las personas versadas en el tema, podríamos decir que entonces esa es una falta. Entonces la falta que estructura realmente a lo que sería el psicoanálisis, también va a estructurar precisamente lo que es esa base de la ansiedad.
Porque cuando uno no encuentra ese satisfactor en su realidad de manera consciente, de manera presente, comienza esto que comentas, ¿no? Empieza a desaparecer y empieza uno a experimentar esa ansiedad, empieza a experimentar esa sensación de incomodidad, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la sensación de incomodidad, como tú dices, es algo que no existe, es algo que está en el futuro, ¿no? Comentabas hace ratito en el juego de palabras que etimológicamente la ansiedad tiene un significado, ¿no? Para los estoicos me da mucha risa, porque la escuela estoica, hablando de filosofía, decía que la ansiedad tenía que ver con la rumiación, con rumiar. Entonces rumiar no nada más era el hecho de ir al pasado, más bien rumiar era sufrir dos veces. Masticar y masticar. Masticar y masticar, exactamente. Y los consultantes normalmente te dicen, es que soy de esas personas que sobrepiensan mucho, ¿no? Sobrepiensan las cosas. Bueno, esto tiene mucho que ver con la ansiedad. Porque al final del día lo que ocurre es precisamente que ese pensamiento ubicado en un futuro y en comenzar a visualizar todo este tipo de posibles escenarios, pues lo que nos va a estar generando ansiedad. Entonces esto se vuelve un bucle, se vuelve obviamente un ciclo sin fin, ¿no? Ese es uno de los puntos de lo que mucha gente ya a nivel de consulta te dice sobre la ansiedad. Sí. Es un miedo inexistente, pero sé que hay algo ahí que de alguna manera o me inmoviliza o me hace luchar o fugar, ¿no? Sí, sí. Y fíjate, esto de la ansiedad, como dices, para abonar todos estos comentarios que hemos hecho, tiene que ver mucho con las experiencias pasadas. Uh-huh. Yo no puedo sufrir, yo no puedo sufrir ansiedad acerca de un tsunami porque yo nunca he vivido un tsunami. Uh-huh. No sé ni qué se sienta, ni qué es lo que va a pasar, ni cómo va a manifestarse. Claro. Pero una persona que ha sufrido un tsunami puede estar ansioso, puede tener un ataque de ansiedad porque cree que en cualquier momento puede volver a ocurrir y su vida va a estar en peligro y en riesgo. Y ese pues es nuestro miedo primigenio, ¿no? La pérdida de la vida. Claro. Entonces, la ansiedad está basada en nuestras experiencias anteriores y sobre todo en aquellas experiencias que no se pudieron resolver satisfactoriamente. Y una y otra vez lo que hace nuestra psique es estar rumiando, volviendo a rescatar ese miedo, esa falla en nuestro vivir, en la cotidianidad, en donde no pude hacer y necesito resolver. Y entonces mi cerebro me empuja cada vez más a volver a tener ese evento. Esto me lleva a preguntar ahora, amigo, de manera general, si la ansiedad entonces es algo aprendido, es una adaptación propia, porque también entonces la ansiedad puede bajar como un legado, puede bajar como una orden, puede bajar incluso como un programa, alguien que algo te legó. Entonces, la ansiedad que te produce, por ejemplo, el hecho de pensar en enfermarte. Y entonces hay personas que toman todas las precauciones, que toman todas todo ese set de herramientas o medicamentos, incluso vitamínicos, etcétera, para evitar enfermarse. Porque el simple hecho de pensar en enfermedad nos produce esa ansiedad. Pero ¿qué pasa si esto es un código de creencias que se ha estado legando a través de la familia, por ejemplo, ¿no? No, pues es lo que te digo, o sea, está basado en las experiencias anteriores. Y las experiencias también son un legado, o sea, te las dan, te las ofrecen. Es como cuando, no sé, el clásico, lávate las manos porque te vas a enfermar, ¿no? Y puede llegar el momento en que esa actividad puede ser, o sea, el dejar de hacer esa actividad puede producirte una ansiedad porque crees que te vas a enfermar. Es correcto. Y sin embargo,
no ha sucedido ni sucede de esa forma, ¿no? Como por ejemplo el no te metas a la alberca después de comer. Ándale, ¿no? Sí, va bajando como un lado, ¿no? Sí, pero son, al fin y al cabo son mandatos que traen consigo las creencias, ¿no? Es correcto. Te vas a morir porque se te va a congestionar el estómago, te vas a enfermar, no hagas esto porque es un pecado y te va a castigar Dios. Esa sería la fuente de la ansiedad. O sea, el origen de la ansiedad tiene mucho que ver con las creencias, tiene que ver a nivel obviamente ya intrapersonal, con aquella manera de percibir precisamente tu mundo e ir haciendo adaptaciones, ¿no? Si es desde el miedo, por ejemplo, si es desde una experiencia, como tú dices, previa, que en su momento me paralizó, me hizo fugarme o luchar, ¿no? Activándonos obviamente desde el punto de vista más, ¿cómo le llaman por ahí? El punto de vista a lo mejor más de la supervivencia. Entonces, dicho de este modo, la fuente de la ansiedad efectivamente puede ser un conocimiento, una experiencia previa que de alguna u otra manera ya se almacenó o ya nosotros ya la hicimos propia como tal y estamos haciendo constantemente adaptaciones, ¿vale? Las adaptaciones, por llamarlo así, sanas, sería lo mejor el crear habilidades de afrontamiento, el ser consciente de aquello que te vulnera, por ejemplo, importante tener una red de apoyo y también obviamente junto con ello pues ir creando esa resiliencia, ¿no? Sí. Pero si no se, o sea, eso es lo que deberíamos de hacer todo, ¿no? Pero si no se tiene, exactamente, te da ansiedad y empieza a experimentar el síntoma. Ajá, sí. Ok, para todos los que nos escuchan, los que nos están viendo, para todas las personitas que dieron cita en el conversatorio, es importante decir que la ansiedad está en todos los ámbitos, ¿no? La ansiedad, evidentemente, al afectar a toda la población o a la mayor parte de la población, pues entonces la podemos encontrar en todos los ámbitos. Desde la parte, a lo mejor, como comentábamos, más ontológica, desde la parte más en contacto con el ser humano, hasta en ambientes de trabajo, en la misma pareja, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí que haya hasta normas, ¿no? La norma en el trabajo donde dice aguas con el riesgo. ¿Cuál norma? A nivel psicosocial. ¿Hay una norma en el trabajo? Sí. No, norma de normar, yo dije, ¿de quién me hablas? No. Bueno, ya. Si hay una norma en el trabajo, es otra cosa. ¿Okay? Pero bueno, la norma 0, por ejemplo, 036 nos habla precisamente de eso, ¿no? Entonces, evitar el riesgo a nivel psicosocial o psicolaboral, por llamarlo de alguna forma. ¿Cuántas cosas a nivel de población nos afectan o nos vulneran en el trabajo? No, o sea, es infinidad de cosas. Sí, porque tengo un comentario al respecto. Ok, qué bueno, para allá me estaba acomodando. El asunto es si hay tantos factores que en todos los ámbitos nos pueden llegar a producir esta ansiedad, entonces nosotros ahorita dijimos, si no el ABC, pincelamos un poquito acerca de qué podríamos hacer para contrarrestar esa ansiedad, ¿no? En el sentido más positivo. Ojo, en muchas de las ocasiones no somos conscientes de esos legados, de esos patrones, de esos programas, ni siquiera a veces de esas experiencias, ¿no? Las tenemos ya recluidas en el inconsciente, vamos a decirlo así. Pero cuando brotan, cuando emergen en ese sentido, entonces habrá un estímulo que conecte todo eso y que haga que en ese momento se dispare como tal, ¿no? Ese es el punto, porque a partir de ahí es donde vamos a experimentar este tipo de cuestiones, donde ya hablaríamos a lo mejor ya no de la ansiedad como un síntoma, sino ya de la ansiedad obviamente como una posible patología, un trastorno. Sí, sí, ya cuando te rebasa. Es correcto. Porque la ansiedad, voy a decir algo que tal vez esté fuera de lugar, pero la ansiedad incluso es un mecanismo de defensa. Y digo que es un mecanismo de defensa porque estás proyectando hacia el futuro. Y lo que hace la ansiedad en determinado momento es protegerte de un tal vez. ¿Sí? Me produce, es peligroso salir a caminar en la noche en cierta calle. Y entonces, debido a eso, me comienza a dar ansiedad de que tengo la necesidad de salir, pero no salgo porque puede ser peligroso. O sea, estoy pensando, es un miedo en el futuro.
Pero eso también me está protegiendo a mí. O sea, me está diciendo mi cuerpo y mi psique, buzo, cuidado, no lo hagas. Estoy proyectando un posible peligro. Y eso, pues desde luego nos ayuda a todos. O sea, el tener nuestras ciertas dosis, digamos, de ansiedad y de proyectar posibles futuros peligrosos nos ayuda a todos. ¿Cuál era tu pregunta? Es una posibilidad, Sí, nada más. sí, no, pero fíjate, todo esto que te comento es, ¿realmente es malo tener ansiedad? ¿Es bueno? ¿Hasta qué punto es bueno? ¿Y hasta qué punto es malo tener ansiedad? Y desde luego, cuando se tiene un ataque de ansiedad, aquellos de ataques de ansiedad donde se te nubla la vista, no puedes respirar, que quedas inmóvil, bueno, pues ya te rebasó la ansiedad, ya te rebasó ese pensamiento en el futuro, esa proyección en donde ya no puedes estar accionando. Y entonces ahí pues ya se convierte en una patología. Y que necesita efectivamente de cierta ayuda, ¿sí? Y esa cierta ayuda que damos los terapeutas es, yo creo que investigar cuál es tu raíz del miedo, qué es lo que te produce la ansiedad realmente, ¿no crees? Ok, yo creo que en ese punto de vista tendríamos que alojar también el tema con los niveles de estrés que de alguna u otra manera manejamos, ¿no? ¿Qué te dicen, por ejemplo, cuando vas a provincia? No, pues es que si vienes de manejar en la Ciudad de México, aquí se te va a hacer muy fácil, ¿no? Aprovechando el símil, diría yo que no es la misma tolerancia o los niveles, no son los mismos niveles de ansiedad los que manejamos aquí que en otros lugares, ¿no? Entonces, sabemos que hay 5 niveles de ansiedad, por ejemplo, que va desde leve hasta lo que sería ya el invalidante, ¿no? Pero en esa evolución o en esa gravedad, vamos a llamarlo así, pues evidentemente vamos perdiendo el dominio como tal, ¿no? Fíjense, aquí quiero hacer un paréntesis porque comentaba Lalo hace un momento. O sea, ¿qué se podría hacer obviamente con esa ansiedad? ¿Es mala como tal? Yo creo que si partimos de ahí, podríamos decir que de alguna u otra manera la ansiedad, ya desde el momento en que es un mecanismo de defensa, es algo para lo que nosotros debemos de tener cierto tipo como de herramientas para enfrentarla, ¿no? Esas habilidades de afrontamiento, ¿no? Todos tenemos habilidades de afrontamiento. Las habilidades de afrontamiento pueden ser, en este caso, heredadas, pueden ser obviamente adquiridas o desarrolladas, pero también muy importante, pueden ser reeducadas o aprendidas. ¿A qué voy con esto? Ya cuando hay un ataque de ansiedad, ya cuando hay obviamente esta situación donde puedes comenzar a experimentar insomnio, pero un ataque como tal, en donde ya hay, me falta la respiración, comienzo a sentir esa sudoración, tengo ganas de salir, de correr, tengo ganas de escapar, vamos a decirlo así, ahí la taquicardia, exactamente. Hay personas que han dicho, bueno, que me han dicho que incluso sienten cómo se les cierra la garganta. Te angustias, ¿no? Te angostas, no te angustias, te angostas. Fíjate, entonces tenemos que hablar ahí obviamente sí ansiedad, angustia, ¿sale? Y después, si seguimos en ese camino, podríamos hablar de un ataque de pánico, etc. Bien. ¿Qué es lo importante aquí? Saber que si no tomas cartas en el asunto, cuando es una ansiedad moderada o leve, esto puede llegar a incrementarse, ¿no? Decías, hablar de la raíz del miedo, de la raíz obviamente de esa ansiedad. Si partimos de lo que estamos platicando ahorita, tendríamos que crear o hacer un pequeño retroceso, un pequeño registro de aquellas experiencias o situaciones que en su momento las defensas que tenía yo como persona fueron rebasadas como tal. Sí. Y a lo mejor nos tenemos que ir a etapas muy, muy, muy tempranas de lo que sería nuestro desarrollo, ¿no? Pero es precisamente ahí cuando las defensas de tu yo, cuando las defensas que tienes, se ven rebasadas. Y es precisamente ahí donde haces una primera adaptación, ¿vale? Ya hablamos de las adaptaciones positivas, pero una adaptación negativa puede ser el hecho de incluso hasta enfermarte, ¿vale? El huir, el hecho de decir, ¿sabes qué?
me llega un momento donde me colapsé y me quedé, como lo comentaste con el tiburón, me quedé No, pues entras en un estado catatónico, o sea, inmóvil, incluso hasta me paralizo. Pues, o sea, fíjate, se me va el aire y siento taquicardia y me angosto y pues voy directo al desmayo, o sea, voy apagado, ¿no? O sea, yo no sé, haz de mí lo que quieras, tiburón, ¿no? Sí, sí. Pero miren, Tuvimos un sirenito. Sí, sí, les voy a platicar un ataque de ansiedad que tuve. Yo soy persona que le gusta mucho el ejercicio al aire libre, el contacto con la naturaleza, andarme trepando a todo lo que encuentre, ¿no? Y entonces hace como 20 años aproximadamente, más o menos, tal vez menos, subí una montaña junto con toda mi familia, esposa, hijos, algunas amigas y amigos de mis hijos. Llegamos hasta la cima de la montaña, no estaba muy alta la montaña. El caso es que terminada la montaña y había aquí un desfiladero, un precipicio. Y entonces ahí comencé yo a sentir la sudoración, ¿no? Y la taquicardia, y no podía, y que se te reseca la garganta, ¿no? Y entonces veía, sobre todo mi hija, cómo tan atrevida iba y se ponía a la orilla y se asomaba y yo... Y entonces mis hijos, mi esposa, y llegó el momento en que, o sea, en la cima de esa montaña, viendo que existía un desfiladero adelante, me senté. Me senté, me puse cuclillas y comencé a sudar y a tener un ataque de ansiedad súper fuerte. Desde luego, pues, hijos, hija, esposa, que eran los que me conocían, pues se acercaban y me decían, ¿y ahora tú qué? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó, no? Sí, eres Tarzán. Y entonces, o sea, me veían, me puse pálido y yo le dije, es que no puedo respirar, no puedo, o sea, me falta el aire y estoy inmóvil, párate, no puedo parar. Es que hasta que mi esposa me tuvo que tomar, o sea, me ayudó, me pasó un brazo y me ayudó poco a poco a incorporarme y a bajar y a caminar hasta que poco a poco este ataque de ansiedad bajó. Pasó. Eso, ya sabes que en casa del herrero, hasta donde Pablo, de palo, yo nunca fui al psicólogo, ni nunca lo externé. Lo estoy sacando. No, en ese momento, ¿no? Ya después sí lo tuve que, pues, o sea, había que echarlo para afuera, ¿no? Pero en ese momento yo dije, ay, fue algo. Pero a partir de ese momento, mis episodios de ansiedad a las alturas, la acrofobia, fueron cada vez más fuertes. El vértigo y de verdad, llegó un momento hasta que me daba miedo pasarme por los puentes peatonales. Fíjate, es un postulado que habla de la psicología transpersonal en donde dice esto, ¿no? O sea, lo que se conecta junto se dispara junto. Hablando en ese sentido, por ejemplo, ¿cuántas de las personas que ahorita nos están viendo, o en general podríamos decir, bueno, todos hemos experimentado la ansiedad, no sabemos hasta qué punto esa ansiedad ha evolucionado en nuestra vida, hasta que volvemos a tener contacto con aquel estímulo, con aquella situación que nos recuerda y nos regresa, ¿no? Esa es una de las situaciones que podríamos decir, mira, sí sé por lo que estoy escuchando que he presentado síntomas de ansiedad, pero ¿cuál es la señal o cuál sería ese estímulo, cosa, situación, persona incluso, que en todas las ocasiones en donde me ha pasado puedo yo detectar que es un patrón que se repite? Sí. ¿Sale? Porque en ese rastreo es donde nosotros diríamos, ¿sabes qué? Aquí puede ser el origen de la ansiedad e ir creando un ser diferente, ¿no? Sí. Ahora, digo mucho esta parte de ir creando porque, ojo, todos tenemos en todo momento
la posibilidad, la capacidad y la habilidad para ir creando, como comentábamos, diferentes estrategias para ir aprendiendo diferentes modos, formas para contrarrestar esa ansiedad. Sí, sí, nuestra defensa, ¿no? Sin embargo, explicando esto como lo estábamos haciendo hace rato, cuando hay un evento o una situación que rebasa lo que serían esos mecanismos o esas defensas del yo, esas estrategias que tenías de pequeño, pues evidentemente ahí es donde surge, según el psicoanálisis, la neurosis, ¿no? En cápsulas. Sí, se queda porque me metido. rebasó. Sí, ¿no? sí. Ojo, si regresamos a ese punto, ahora ya eres un adulto, ahora ese evento quedó en el pasado, has creado más habilidades, pero no las has tenido en cuenta. Entonces tenemos esa capacidad y esa habilidad para ir creando diferentes posibilidades para poder actuar ante una situación así. No, claro. Y fíjate, para comentar sobre lo mismo y sobre este ataque de ansiedad y la fobia que yo desarrollé en ese entonces, que, o sea, para ser sinceros, no es que se me haya, o sea, yo ya no tengo miedo a las alturas, ¿no? Sí, le sigo teniendo el temor, pero no el temor paralizante. Eso es lo importante. ¿Cómo he ido, o sea, sí, gracias a un terapeuta, a un profesional, pude ir afrontando ese miedo, esa raíz, de dónde salió, qué fue, qué es lo que causó, y poco a poco me fue enfrentando desde, o sea, fíjate, o sea, si el ataque de ansiedad era un imaginario, digamos, de un peligro posible, me comenzó a ayudar a enfrentar desde mi imaginario, enfrentarme a ese miedo posible, ¿no? O sea que hiciste o enfrentaste en una situación que nada más... Están aquí, sí, primero así, ¿no? O sea, ok, te da miedo a las alturas, ok, bueno, pues entonces haz de cuenta que vas caminando, vas subiendo y ahora te vas a asomar, vas a ver hacia allá abajo, y inclusive hasta en ese, o sea, nada más en mi puro imaginario era así, pero poco a poco se fue enfrentando. Bueno, hasta yo me aventé de paracaídas. Sí, es cierto. Sí. Qué mejor forma, ¿no? O sea, pero de ahí pasó a hasta, pero no fue sencillo. Incluso la vez que me aventé de paracaídas, bajé pálido, pálido y casi paralizado, en donde cuando ya bajamos y aterrizamos, toqué tierra, me paré y así como iba como... ¿Estuvo padre? Pues no. ¿Te volverías a aventar? No, ya, ¿no? Pero ya está. Pero ya lo pude hacer, o sea, ya pude enfrentar eso. Ya supe que tengo mecanismos para enfrentar mis miedos y para poder defenderme de un ataque de ansiedad ante ese evento, ¿no? Y aquí para ventanearme, todo esto sucedió porque muchos años atrás mi familia y yo nos perdimos en el bosque. Y llegó el momento en que creí, bueno, no creí, llegó el momento en que yo me sentía culpable de haber expuesto a mi familia ante tal peligro y ante un posible peligro de muerte. Y entonces se me dispara cuando vuelvo a ver yo a mi familia que se está exponiendo o que la volví a exponer ante un peligro de muerte, pues se me dispara la ansiedad así. Completamente. Pero eso se tuvo que ir trabajando y enfrentando. Porque digo, pero eso pues costó. Y pasó su tiempo. ¿No? O sea, es un proceso. El mismo proceso que te tardas en volverte un ansioso patológico, es el mismo proceso en el que tardas en sanar ese proceso patológico. Bueno, aquí estamos hablando, por ejemplo, lo comentas tú así de, ya es algo patológico, es decir, ya hay obviamente una afección, ya hay una situación a nivel
más clínico, por llamarlo Sí, así, sí. ¿no? Esperemos que las personas que nos están escuchando o viendo hayan tenido esas experiencias quizá de ansiedad. Sin embargo, si ya ustedes consideran que es algo que los rebasó hace tiempo, efectivamente lo primero que se recomendaría sería buscar esa ayuda, ¿no? Sí, claro. Regresando al punto que tú comentas, una experiencia en donde te viste al borde precisamente de decir expuse a mi familia, etcétera, también tiene que ver con toda la elaboración que haces de las posibilidades en ese momento. Sí, claro, sí. Porque para muchas otras personas puede decir, yo también estuve en el mismo escenario con mi papá, y no lo vi así, ¿no? Habrá personas que digan, no, para mí fue una aventura, ¿sabes? Sí, la responsabilidad es otra. Sí, pero tú eres papá, amigo, sí, exacto, ¿no? O sea, no es lo mismo ser hijo que ser papá, ¿no? Para nada. No. Ah, o sea, ¿cómo extraño? No, sí, o sea, tú te sientas a las 2, 3 de la tarde, esperar a que te den de comer y te viene, mamá, ¿de dónde salió la comida, no? Sí. Pero ponte de 2 a 3 de la tarde, tú sientes responsable de traerla, entonces así como... El papá ya no usa la palabra necesito. Sí me gustaría. Bueno, fíjate que hay estudios, hay obviamente puntos de inflexión en donde te dicen quién padece más la ansiedad, hombres o mujeres. Se van a alarmar. Cuando estábamos platicando, voy a dejar que compartas tú ese dato, pero cuando lo estábamos platicando precisamente, ¿quién experimenta más, el hombre o la mujer? Ay, la mujer. Sí, o sea, eso es lo que dicen las estadísticas, amigo. O sea, no comencemos aquí con... No porque lo vean así de charro. Sí, la crucifixión y todo, no. O sea, las estadísticas dicen que es la mujer. ¿Y de dónde vienen las estadísticas? Bueno, pues es la mujer la que más acude a tratar problemas de ansiedad. Correcto. O sea, por eso digo, es algo que había que conté, por si no les cheque el audio con el video, efectivamente, la mujer tiene más esa conciencia de atenderse y el hombre de aguantarse. Sí, de soportar. De aguantarse y de tratar de resolverlo a pecho. Ándale. O a despecho, porque si nos vamos a la estadística, donde hay más índice de adicciones, donde hay más índice, obviamente. Entonces, sí, el hombre no es que aguante, el hombre empieza a buscar otros recursos, y no estoy justificándonos, pero empieza a buscar otras alternativas, ¿no? Pero no estoy justificándome. Sin embargo, bueno, pues cada vez es más presente, cada vez está más en boga esta tendencia a buscar ayuda, ¿no? Sí. Ya hay hombres y mujeres, porque en un momento vamos a hablar ahora de cuáles serían las estrategias, ¿no?, para salir de la ansiedad. Pero me llama mucho la atención esta parte del dato. Porque hay un estudio, bueno, hay estudios obviamente sobre la ansiedad, donde te dicen que a nivel de cuerpo físico, a nivel médico, tendrías que estar checando, por ejemplo, situaciones si no hay un déficit vitamínico, ¿no?, la vitamina D, por ejemplo, si no hay un problema a nivel tiroideo, y evidentemente evaluar cuáles son las variables que pueden estar afectando, generando esa ansiedad, ¿no? El tener un trabajo joven, y aquí me voy a crucificar yo mismo, pero el tener pocas horas de sueño, por ejemplo, ¿no? Es importantísimo, el no tener una actividad física. Vamos, son situaciones que de alguna u otra manera pueden llegar a ser que la persona sea más vulnerable, más propensa, ¿sale? Entonces hay que cuidar todo ese tipo de cuestiones. Yo no participo o hacer un acto de conciencia, soy una persona que duerme muy poco, pero sé que es importante esta situación, porque va asociada con la alimentación, va asociada obviamente con la digestión, va asociada con muchísimas cosas, ¿no? El cerebro, el estómago, el segundo cerebro, ¿no? Sí. Entonces, aquellas situaciones que en su momento puedan ustedes ver en ustedes mismos, en su vida o en las personas que conocen, sí tendríamos que tener aquí una segunda lectura, un estudio a nivel obviamente un poquito más médico, si es que por ahí pueden ustedes checar que esos síntomas son muy repetitivos y que no detectan o no registran ustedes que haya un evento que las detone, ¿no? Porque junto con ello, hablando de mujeres y de hombres, decías tú, el miedo a las alturas, ¿sale? Una agorafobia,
puede también verse con un miedo a lo que sería ya estar, a salir a la calle, por ejemplo. Sí. Entonces, por lo que tú comentabas, por el ser evitativo ante ciertos aspectos. Y fíjate, déjame ahondar un poco más en el tema de esto de por qué a los hombres y a las mujeres nos da de distinta forma, ¿no? Y entonces, bueno, no de distinta forma, sino a quién más y a quién menos. Y entonces estuve buscando esto en las estadísticas y no existe el por qué, simplemente les da más. Y entonces yo comencé a hacer un análisis y voy a aventarme aquí un asunto completamente mío, es mi opinión. Entonces, y esta viene que tenemos una historia antropológica entre hombres y mujeres. Y si ponemos un imaginario de hombres y mujeres aquí cuando éramos cavernícolas y estábamos buscando nuestra sobrevivencia, y entonces tanto hombres como mujeres se unían, hacían equipo para buscar la comida juntos porque era más fácil, ya sea recolectar o cazar, etcétera, etcétera. Yo pensaba, las condiciones físicas del hombre y la mujer son distintas. ¿Sale? O sea, efectivamente hay distinta fuerza corporal. Nuestros ciclos emocionales también son distintos debido pues a las hormonas. O sea, eso también es algo físico e inevitable en las mujeres, en donde sus cambios hormonales se representan, se reflejan en sus cambios emocionales. Y por último, las mujeres son las que dan vida, crean, son las que quedan embarazadas, y cuando están embarazadas son más susceptibles a peligros. ¿Sí? Ok, entonces yo dije, bueno, desde ahí la mujer antropológicamente ha estado en desventaja. Son más susceptibles a los peligros de la vida. ¿Sí? Si son más susceptibles a los peligros de la vida por herencia, las mujeres se les inculca cuidarse más, procurarse más y evitar los peligros. Si se cuidan más, y en relación con los varones no tienen esos restricciones respecto a cuidarse más, sino a ti no te pasan cosas, estás más fuerte, pues hazlo, ¿no? Tú ve, casa, tú ve, súbete, tú ve, trépate al árbol. Yo le decía, incluso si vamos a recolectar frutos, pues es más difícil que mi esposa, bueno, hablando de cavernícolas, mi esposa que me pesa 60 kilos, 63 kilos, y yo que peso 85, que yo le diga, ya, déjame subirme en tus hombros para yo bajar las manzanas. Siempre fue al revés, ¿no? O sea, yo estoy más pesado, soy más fornido, ella más delgada, menos pesada, pues lógicamente que se va a subir ella, ¿no? Y ahí el miedo a las alturas. Entonces, todo este sistema antropológico hace que la mujer se haya encontrado en desventaja, ¿no? Para salirme de este tema y no entrar en más, sí, ahorita en este presente la mujer ya está equiparada, o sea, se le dio un equipo o tiene el equipo suficiente para estar en igualdades con el varón, ¿sí? O sea, ya no necesita la fuerza física una mujer, pues con tener una pistola, con eso solucionamos el asunto y se acaba, ¿no? Pero se quedó esa herencia antropológica, esa herencia en donde la mujer se debía de cuidar más y tenía más miedos y más que preocuparse por su vida y por la de un posible bebé.
de ahí también puede ser la predisposición a ese trastorno y a muchos trastornos de tipo psicológico. Porque también estuve viendo que los trastornos de tipo psicológico lo sufren más las mujeres. Pero también puede ser lo mismo, son las mujeres las que más se cuidan. Sí. Bueno, aquí, no, sin ánimo de disentir de todo, de esta percepción, de esta perspectiva, fíjate que yo me iría un poquito más a esta situación, sí, hormonal, pero también al hecho de que ellas tienen un sentido, obviamente, de protección, ¿no? Como tú lo comentas. Puede ser una herencia, en este caso, como tú dices, antropológica, filogenética, incluso, ¿no? Sin embargo, el hecho de que estén de alguna forma o hayan aprendido o estén más versadas en aquello que puede ocurrir, aquello que puede pasar. Efectivamente, no voy a quitarle la carga a nivel histórico, a nivel social incluso, ¿no? Pero de alguna hermosa manera, también una mujer es muy resiliente en otros aspectos, ¿no? Voy a poner el umbral del dolor, lo tienen más amplio que los hombres, ¿no? Sí. También me dan a mí unas gripas terribles, o sea, de verdad son nivel supremo, pero el hecho de que haya más vulnerabilidad en el caso de lo que es la ansiedad específicamente, tendría que ver incluso con la forma en que nosotros vamos percibiendo esta parte, ¿no? Tú dices, ahorita, en este presente, en este ahora presente, donde obviamente hay mucha equidad, hay mujeres evidentemente muy fuertes, hay mujeres que se dedican obviamente a ir creando esa sed de defensas, no nada más en lo físico, sino en lo mental, etc. Sí, intelectual. Exacto. ¿No? Y el hombre es muy básico en muchos aspectos, también por herencia filogenética. El hombre es muy básico en muchos aspectos y hay ocasiones en donde de verdad, aún nosotros, o aún yo, digo, soy como el Borras, a veces me aviento y no planeo al 100% y vamos en ese sentido. Sí, discúlpeme, ahorita, o sea, si cierras o cierren sus ojos todos en este momento y se oye una voz que dice, bájate de ahí que te vas a caer. ¿Esa voz es de tu papá o de tu mamá? Mamá. Sí. ¿Me dijiste algo, mamá? Sí, es de tu mamá. Y tu mamá siempre está, siempre está predispuesta al peligro, o sea, lo que te puede pasar. O sea, y fíjense, te dice eso y te bajas o se bajan, ya seas hombre o mujer, te bajas del árbol porque te puedes caer, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando creces? Como varón y como hombre. Como varón retas. Sí, es una cuestión incluso hasta... Pues sí, es antropológico, amigo. O sea, no nos podemos negar ese... ¿Y yo por qué no voy a bajar? Sí, aguanto. Si no me va a pasar nada. Y una mujer no. O sea, una mujer se cuida más. O sea, de repente uno quisiera ser mujer precisamente por esas cosas, ¿no? Hay más cuidado. Hay más cuidado, te procuras más tu interior y tu exterior, te cuidas más de todo, de los peligros, y como hombre, pues te... Sí. ¿No? Ok, bueno, déjame ir pasándome para otro, o sea, ya platicamos qué es la ansiedad, de dónde sale, qué pueden ser sus causas, algo de sus consecuencias. Perdón, aprovechando ahorita esto, nos hicieron una pregunta, espero que ya haya sido de alguna manera contestada, si no, de todas maneras vamos a darle lectura. Dice, ¿en qué momento la ansiedad se convierte en fobia? Aquí comentaba los momentos, o sea, recordemos que la ansiedad está presente, los peligros están presentes y de una manera muy natural actuamos precisamente ya sea en evitación, actuamos en determinado momento, en luchar, en fugarnos, hablando de la evitación, y hay otro momento donde nos invalida esta situación, ¿no? Entonces, una fobia, desde la perspectiva obviamente más clínica, por llamarlo, es obviamente un miedo que ha sido reforzado, ¿sale? O aunque, dicho sea de paso, ese miedo no haya estado presente. Sea un miedo inexistente, pero está en esta reverberación del pensamiento, ¿no? Entonces, ¿cuándo se convierte la ansiedad en una fobia?
cuando vas asociando este tipo de estrategias como lo que sería la evitación, platicábamos hace un momento. O sea, si desde la historia que nos contó Lalo, en donde hubo un evento que lo vulneró en cierta forma por todo lo que se imaginó o por todo lo que tomó conciencia cuando se arriesgó y esto le produjo un miedo a lo que serían las alturas. Y en esa misma línea o desde esa misma lógica hay personas que por evitación dejan de salir a la calle. Sí, sí. Hay personas que por evitación dejan de permanecer en su cuarto, quieren salir por esta ansiedad. Y es así con esta, y me voy a escuchar muy conductista, pero es así con este reforzamiento de situaciones donde uno puede llevar esto a lo que sería una fobia, ¿no? Desde la claustrofobia, pues estar en lugares, en espacios encerrados, hasta la agorafobia, ¿sí me explico? Donde ya no puedo estar en lugares abiertos, ¿sí? Y ya podríamos dedicar a lo mejor a un conversatorio de esta parte de las fobias, pero es la manera en cómo vamos nosotros creando en ese increchendo de pensamientos, de ajustes que vamos haciendo, una fobia sin darnos cuenta, porque no son conscientes. Evidentemente, en el momento de experimentar un ataque de fobia, un ataque de pánico, por ejemplo, ya sería, ahí hay que tener cuidado, pero ya sería un primer indicio de que el miedo puede llegar a ser invalidante, ¿sale? Desde ahí, o desde los primeros síntomas, yo recomendaría en este caso el hecho de buscar ayuda. Sí. No, o sea, lo digo yo por experiencia propia, o sea, no hay otra forma más que, o sea, si desde el momento en que mi esposa me incorporó, me ayudó, me abrazó y me ayudó a caminar y a bajar, o sea, necesitas, es muy difícil enfrentar las fobias o la ansiedad solos, o sea, si lo haces acompañado y de un profesional que te oriente y te dé los pasos a seguir, pues es mucho mejor, más bonito, más tranquilo, más rápido. Hace rato platicábamos de los machos, o sea, pues no se haga macho, ¿no? O sea, no apechugue. No, exactamente, ¿no? O sea, vaya y suelte y externe lo que tiene que externar. Y respecto a tu pregunta, déjenme hacer un comentario al respecto. Ya ven cuál es el lema de los alcohólicos que dice, tienes problemas con tu manera de beber, ¿no? O sea, ese es el lema. Bueno, tiene problemas en su vida cotidiana con su fobia, con su miedo, mejor dicho. Con su miedo, vamos a ¿Con su miedo? Pues entonces es posible que eso ya sea una fobia y necesite ayuda. Muy bien. ¿No? Jugando con las palabras. No se consuma con su miedo, ¿no? Entonces, en el momento en el que detecte ustedes que hay un miedo que ya les produce esta invalidez, un miedo que ya sea invalidante, y que sobre todo, muy importante, que sea inexistente, yo creo que ahí ya es un muy buen momento para tomar cartas en el asunto. Ojo, nosotros obviamente como terapeutas hablamos mucho de ese buscar ayuda, pero les comentaba, en el aspecto más ontológico también tenemos esa habilidad, facultad y capacidad para poder ir creando estrategias, ¿no? Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo manejo niveles altos de ansiedad y me pongo a hacer ejercicio, por ejemplo, ¿no? Entonces, manejo altos niveles de ansiedad y a lo mejor hay quien dice, bueno, yo vi en algún momento dado, tengo la estrategia de respirar. Bueno, un terapeuta te va a dar precisamente ese set de estrategias y a lo mejor un poquito más, pero el hecho de que tú ya tengas a lo mejor esa disposición para explorar nuevos horizontes, nuevos caminos, para ir haciendo tus propios ajustes es muy, muy, muy bueno. Recuerden, todo miedo puede llegar a ser, bueno, más bien no puede llegar a ser, es necesario, ¿sale? ¿Por qué? Porque previene. Sin embargo, puede evolucionar hasta convertirse en una fobia, así llegar a ser invalidante. Entonces, partiendo de este punto, no sobra decir el hecho de que en este set que vas creando de herramientas, de habilidades de afrontamiento, va a haber algunas que te funcionen, va a haber otras que no, ¿sale? En ese punto, vamos, tienes esa capacidad, esa facultad para ir creando otra cosa, para ir creando a lo mejor otras estrategias o recibir ayuda. Aquel miedo que es invalidante es de la persona, ¿sale? El estado natural del ser es el bienestar, es la tranquilidad. De hecho, si lo ponemos en perspectiva, hablando obviamente de los que conozcan un poquito de energía y todo eso,
hay una energía muy fuerte que es el amor, pero incluso la tranquilidad va muy en ese sentido. ¿Por qué? Porque en esa paz mental, en esa tranquilidad, también tu frecuencia energética sube. O sea, yo me atrevería a decirlo así, la tranquilidad es como deberíamos estar todos, ¿sale? Sin embargo, ¿qué pasa? Pues que tenemos ese ego, tenemos esa maquinita que constantemente nos va recordando miedos, nos va recordando programas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces voy a poner el dedo en ese renglón, porque sí puedes ir creando tú tus propias habilidades de afrontamiento. Una habilidad de afrontamiento puede incluso ser intermitente, puede llegar a ser pasajera, puede llegar a ser periódica, pero el hecho es que tú vayas explorando otro tipo de escenarios o asistas a una sesión, busques esa ayuda a nivel profesional para que ampliemos ese set y descubramos la raíz. La raíz sobre todo, porque efectivamente hay muchos métodos para solventar estos ataques de ansiedad. Exactamente. Desde el respirar, unos dice cuenta del 1 al 10 o al 100, camina, hace ejercicio, habla, platica, o sea, pero necesitamos saber efectivamente cuál es el mecanismo que te puede ayudar a ti. Porque si tu ansiedad es causada porque sientes que hay una gran contaminación y que el smog te va a hacer que tengas un enfisema pulmonar y no quieres respirar y te da un ataque de ansiedad y yo te digo, respira, pues tú vas a decir, no, ni madre, yo no quiero respirar, ¿no? Ahorita no, gracias. Entonces, hay que saber de dónde es que lo causa, qué es su raíz, qué te afecta, cómo te afecta, las consecuencias que tienes, e ir haciendo una investigación, que es lo que hacemos los terapeutas, ¿no? O sea, es un rastreo, y es un rastreo pues, de tu camino de vida, de tu línea de vida físico y emocional, pues y de ahí pues comenzamos a dar opciones de cura. Sí, de cura, de trabajo propio, etcétera. O sea, la idea aquí es que vayamos teniendo esa, voy a utilizar la palabra, esa armonización con lo que sería el medio y con todos los ámbitos que tenemos para lograr a lo mejor nuevamente ese equilibrio como tal, ¿no? Entiéndase que factores como el estrés nos van a generar en todo momento ese tipo de herramientas, ese tipo incrementan nuestro afrontamiento, nos van haciendo más resilientes. Hay un estrés ya que es completamente disruptivo, que a lo mejor ahí comienza uno a experimentar cierto tipo de síntomas, ¿no? Escogimos ahorita, por uno de los comentarios que tuvimos en el conversatorio anterior, el tema de la ansiedad, ¿no? Sin embargo, bueno, pues no podríamos dejar de lado el estar hablando sobre ansiedad, angustia, sobre lo que se está hablando sobre ya miedos, fobias, etcétera, ¿no? Estamos ahorita atendiendo a lo que fue la personita que nos solicitó hablar de la ansiedad, y no como verdad absoluta, pero realmente es importante checar que sí hay un origen, ¿no? Y en ese rastreo, en esas etapas de vida, en ese ciclo vital, pues va a haber eventos que nos detonaron en algún momento dado, que exigieron de nosotros más de las defensas que teníamos, y es en ese punto donde nosotros tuvimos esa ruptura, ya rebasó. Y ahora en el futuro se me parece algo similar y pues me da un shock ahí de... Apagado, sí. Una chiripiorca del chavo. Entonces, o el chaparro, creo era. El chavo no me acuerdo cómo se llama. Pero, es algo natural. Y aquí yo me gustaría dejar esto muy sobre la mesa, muy presente. No normalicemos, ¿vale? Tampoco es romantizar el hecho de, todos podemos con la ansiedad. Sí, todos manejamos ciertos niveles, pero no normalicemos el hecho de estar mal. Eso es importante, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque así como el síntoma tiene un mensaje o es un mensajero de algo no está bien, hay algo en lo que tenemos que poner atención, en lo que debes de dirigir obviamente tu esfuerzo, tu energía, para atenderlo. También cuando esto evoluciona y perdemos esto sobre la mesa, se puede convertir ya en un trastorno, ¿no? Hablemos de un trastorno de ansiedad generalizada, ¿sale? Un trastorno de ansiedad específica, las fobias como tal. Y de ahí, bueno, ya hablaríamos obviamente en esa evolución o en ese camino sobre muchas otras formas que enferman nuestra mente, ¿de acuerdo?
Amigo, algo que quieras comentar, algo que quieras platicar. Me parece perfecto y nada más para darle un poquito más de cuerda a lo que acabas de decir. Recordemos una cosa. Sí, efectivamente, todos podríamos curarnos solos, pero la cura individual, o sea, hecha por nosotros mismos, dura mucho más tiempo que pidiendo ayuda. Y la ayuda puede venir de muchas partes, o sea, dejemos que nos ayuden. Agradezcamos el servicio de los otros o del otro. No nos hagamos los fuertes. Es correcto. Estrategias. ¿Qué podríamos nosotros recomendar? Por ahí también incluso tú me habías comentado que una amiga te platicó acerca de hacer en el trabajo, algo así, por si ahorita quieres comentarlo. Sí. ¿Qué estrategias? La primera es apegarnos a la realidad, saber que la ansiedad en muchos casos o en la mayoría de los casos es provocada por un miedo imaginario, irreal. Entonces hay que basarnos y volver a regresar a la realidad. Esto no existe, esto no me está pasando, no es algo que me va a suceder, bla, 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 bla. O sea, hay que volvernos a pegar a la realidad y encontrar los mecanismos de defensa que me va a ayudar a salir de ahí. Eso es todo. Ahora, si me preguntas respecto al trabajo, pues es que es como meternos en muchas cajitas, porque la ansiedad la sufrimos en la familia, con la pareja, con los hijos, en el trabajo, con los vecinos, con el tráfico, o sea, es en muchos lados. Y lo único que debemos de aprender es a poder descartar entre lo que es real y lo que es imaginario. Ok. Bueno, híjole, te metiste en un tema hermoso, ¿no? A ver, aquello que es real, quiero entenderlo así, aquello que es real es aquello que yo puedo registrar de manera consciente, donde yo puedo obviamente ver, palpar, etc., ¿no? Aquello que es imaginario, efectivamente, es algo que escapa obviamente de esa realidad, es algo inexistente, pero que se encuentra es una imagen, una imagen a la cual estamos dando poder, a la cual estamos dejando que nos extraiga esa energía, a la cual sencillamente le estamos dando una interpretación, ¿no? A eso voy con mi comentario. En el registro de lo real, lo que nosotros observamos, lo que nosotros podemos ver, palpar, sentir, oler, etcétera, a través de nuestros sentidos, es algo que efectivamente ahí va a estar, ¿sí? Una persona que está sana mentalmente tiene contacto con esa realidad. Una persona que en su momento ya se dé cuenta que ese registro de lo imaginario es algo que interpreta y le es nocivo en ese sentido, es una persona que en definitiva tiene que ir creando estrategias. Ahí yo creo que ya me atrevería a decir así, con un acompañamiento, ¿no? Porque el salto de lo que sería esa salud mental a la enfermedad mental, híjole, es diminuto en ese sentido. Y no es cierto que todo sea a través de lo que es un trauma como tal, ¿no? O sea, puede ser incluso por intoxicación, puede ser por situaciones que ya estaremos platicando más adelante. Sin embargo, sí, la recomendación sería el crear esas estrategias. Ahorita ya, así como hay médicos en el TikTok, ahorita ya muchas personas dicen que si el mindfulness, que si meditar, que si aprender a respirar, la respiración holotrópica, vamos, el Reiki, aromaterapia, pues hay muchísimas. Yo creo que ya está globalizada esta parte de lo que sería la atención o de estrategias. Ojo, y cualquier estrategia, hablando de otros ámbitos, la estrategia llega a tener obviamente una duración. Decía Lalo, la cura que nosotros encontramos por nosotros mismos es la cura que de alguna forma va a tener mayor amplitud, ¿sale? Sin embargo, puedes utilizar estrategias como respirar, como escuchar, hay audios, hay meditaciones guiadas que te pueden funcionar, ¿no? Sin embargo, si notas que a lo mejor esa estrategia no tiene los resultados esperados, o buscas más, o de verdad la invitación es esa, ¿no? A que déjate ayudar, hagas esa demanda. Déjate ayudar. Exacto. Es correcto.
¿Algo que quieras comentar, amigo, ya para ir? No, yo creo que eso es todo. Les agradecemos mucho la audiencia, sus ojos, sus oídos y sus mensajes. Sí, claro que sí. Y estamos a disposición para próximos comentarios y próximas solicitudes de qué les gustaría escuchar. ¿Qué temas? Yo de antemano les digo, el programa se llama Conversatorio. Pues estamos conversando acerca de determinadas cosas. No pretendemos dar toda una cátedra acerca de, pero sí conversar acerca de lo que es, cómo funciona, qué pasa, dónde sale, qué nos pasa, qué le pasa. Y todo. Sí. Es que sí, no sé qué me pasa. ¿Sí? Por último, terapeutas, perdón que interrumpa, pero gracias. Para concluir su transmisión, alguien les pregunta que es importante saber, quisiera saber cuál es la diferencia entre dolor y sufrimiento. Wow. Para concluir. Híjole. Bueno, se me antoja para otro conversatorio. ¿Quieres contestar, amigo? Digo, podemos salir. Volvemos a lo mismo, o sea, el dolor es real, es palpable, lo sientes, está en este preciso momento. El sufrimiento es imaginario, me acuerdo mucho de una película de los años 80 donde un fulano que se aprovechaban de él, le hacían bullying, le pide a un matón que lo enseña a pelear, y entonces dentro de las primeras cosas que le enseña es a no tener miedo al golpe, o sea, al dolor. Y entonces le dice, ¿pero cómo? Y entonces el matón se acerca y le pone una cachetada, ¿no? Y el otro queda así y me dice, ¿te está doliendo? Sí. ¿Te está doliendo o si tienes la sensación del dolor? ¿O crees que todavía te está doliendo? No, pues es la sensación, sí, ¿verdad? Porque ya te dejó de doler. Okay. Entonces, pues no sufra. Pero, el dolor es algo que, como tú dices, tiene una intensidad. Está presente. Está presente. Es más, ya pasó. ¿Sí? ¿Sabes? Y con esto, perdón en el comentario, pero el dolor es algo que si en este momento lo estás viviendo, quítate de donde estás. ¿Sí? Bueno, quita la mano, sí, pero sí. El dolor es algo que ya pasó. ¿Sí me explico? En este momento ya pasó. Ojo, el sufrimiento es precisamente esa decisión que en algún momento dado optaste por seguir. Ojo, desde tu creencia, desde tu suposición, desde la percepción, y por qué no decirlo para darle pie al siguiente conversatorio, desde la decisión, obviamente, que tomaste, porque posiblemente también hubo una ganancia. En el sufrimiento muchas veces hay una ganancia. Señor. Pero bueno, ¿hay algún otro? Dios bendito. Sí, ya hay peticiones en las 2 páginas de sus redes sociales de temas. Y para concluir con el día de hoy, les preguntan cómo superar el sufrimiento. Ay, no, ¿qué les parece si lo dejamos para la próxima? Porque nos vamos a echar otra hora. Que si nos echamos otra hora. No, yo creo que ese es un conversatorio para la próxima ocasión. Recuerde, ¿le duele o tiene la sensación de que le está doliendo? ¿Sí? Son cosas muy distintas. Y bueno, o sea, lo dicen, hay una frase, el sufrimiento es opcional. Tú decides si sigues manteniendo el dolor imaginario. Hasta ahí. Para si no, nos vamos a clavar. Sí, nos vamos a clavar. Ajá. Yo me gustaría apuntalar en ese sentido. El dolor es algo efectivamente real. El dolor lo puede estar experimentando el ser, ¿no? El sufrimiento ya es de la persona. El sufrimiento tiene más que ver con tu expectativa. Tiene que ver con tu ego. Ay, Dios mío. Y perdón, le digo que voy a abrir la puerta al otro conversatorio, pero el dolor, el sufrimiento es del ego.
y el dolor es una respuesta natural, ¿sale? Yo puedo experimentar por algunas situaciones que incluso están pasando dolor, ¿sale? Pero no me puedo, obviamente, poner todas mis expectativas en algo que también no está siendo real. ¿Sí? Sí. Entonces, pues con esa parte nos despedimos, ¿sale? Si siente ansiedad, busque ayuda, genere estrategias y que no se lo coman sus miedos. Que tengan un bonito día y nos vemos la próxima. Ahí estaremos anunciando cuál es el siguiente conversatorio. Besos para todos. Propongan ahí temas. No todos los dominamos, pero bueno. Pero somos bien chismosos. Sí, y aparte, pues conversamos. Sí. Tengan un muy bonito día. Gracias. Bye, hasta luego.